De Panamá en directo, sigo por acá, por España, particularmente en Sevilla, y acá he tenido la oportunidad de entrevistar, o tengo en esta oportunidad, en esta ocasión la oportunidad de entrevistar a Pedro Jiménez, especialista en legislación minera. Debo asumir que Pedro Jiménez es abogado, entonces es así. Eso es, abogado especialista en minería, sí. Don Pedro Jiménez, gracias por atendernos y bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias. Hay una pregunta muy básica que yo quisiera hacerle para Ujú. comenzar esta conversación. ¿Qué es lo mínimo indispensable que una sociedad debe saber de minería y la legislación que conlleva la minería? O sea, ¿qué es lo mínimo indispensable que se debe saber? Porque hay máximos que conocen los expertos como Pedro Jiménez, pero debe haber mínimos que un ciudadano debiera manejar algunos conceptos en un país como Panamá, donde la minería no ha sido precisamente un tema de tradición ni nada que se le parezca. ¿Qué sería lo básico que uno debiera saber, Pedro? Bueno, hay dos niveles de esa pregunta, ¿no? A nivel de cultura general, por así decirlo, de conocimiento básico que los ciudadanos tienen que tener sobre la minería, bueno, pues deben de saber que históricamente no hubiéramos pasado a la edad del hierro ni a la edad del cobre, en épocas de la humanidad, sin que existiera la minería. La minería es una actividad que está directamente relacionada con el desarrollo y con la evolución de la humanidad y con la superación digamos, de niveles prehistóricos hacia la edad moderna. Eso sería en un contexto histórico. En un contexto moderno en el que estamos en el siglo XXI, la minería metálica es esencial para el desarrollo tecnológico que actualmente tenemos. Tanto los ordenadores, los teléfonos móviles, todo tipo, los coches eléctricos, los coches incluso convencionales, todos llevan una gran cantidad de componentes de minería metálica en el mismo que hace que la evolución tecnológica esté donde esté gracias a esa minería, ¿no? Eso sería un poco a nivel de cultura general. A nivel un poco ya más sostenibilidad o más ambiental, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que todos los estados legislativos y todos los estados normativos de cualquier país desarrollado, ¿vale? Se basan en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad de una actividad es una sostenibilidad ambiental, es una sostenibilidad social y es una sostenibilidad económica. Es decir, esos tres valores conforman la sostenibilidad. No se puede hacer nada que no sea sostenible. Es decir, la minería de hoy día, la minería moderna del siglo XXI, en cualquier país desarrollado, no es la minería de esquilmemos los recursos, llevémonos el mineral y dejemos allí nada más que desastres ambientales y ya está. No, la minería moderna hoy día es sostenible en el sentido de que se tiene que realizar con unos parámetros del mantenimiento y de la rehabilitación de los espacios al estado que tenían antes de que yo iniciara la minería. Es decir, yo no abro una mina y me voy y dejo allí un agujero de 500 metros de profundidad lleno de aguas ácidas. No, hoy día la legislación de todo país desarrollado es tú haces minería a cielo abierto, por ejemplo, y haces un agujero, y tú luego vas a dejar el terreno exactamente igual que como lo encontraste o incluso mejor. Porque en esas obligaciones de rehabilitación y de restauración ambiental incluye el cultivar y el plantar incluso especies con más valor del que tenías antes. Eso es un poco como segunda cuestión, ¿no? Entonces, si quieres, desde el punto de vista normativo, lo que te digo es que al final toda la legislación en España hay una legislación más o menos reciente del 2009 que viene de directivas europeas, trata de buscar la minería sostenible, que es como la llamamos aquí. La minería sostenible quiere decir que efectivamente pasaron esas épocas en las que se sacaban los recursos y no se hacía nada a cambio. Hoy día, cuando la mina termine, tiene que estar el terreno igual o mejor que antes de que estuviera la mina. Porque al final lo único que nos hemos llevado es la parte subterránea del recurso, no la, digamos, la que está por encima de la cota de la tierra. Y ahora la siguiente pregunta sería, en materia de legislación minera, Uh -huh. eh, ¿cuánto hacia atrás se remonta esta en materia de legislación hasta qué es lo más moderno que conoces? Bueno, de pasado, en España, la legislación minera se inició en la época de los Reyes Católicos, y de los Borbones, donde empezaron ya la minería, porque la minería históricamente, en esa época medieval,
era como una regalía, ¿no? El monarca es dueño de todo el mineral, que actualmente el Estado español sigue siendo el propietario de los recursos mineros, ¿vale? En España los recursos mineros son bienes de dominio público, igual que puede ser una playa o igual que puede ser un río. Esto es una de las dos corrientes, digamos, que hay internacionalmente sobre los derechos minerales. Los hay que son públicos y los hay que son del dueño del terreno, ¿vale? Son los dos modelos. En España los recursos minerales son públicos, son dueños del Estado y el Estado los da en concesión administrativa para que esas empresas explotadoras mineras extraigan el mineral, lo traten, lo beneficien, lo exporten, etcétera, ¿no? Ya salgan un producto ya de resultado. Entonces, históricamente, pues la tradición minera, de legislación minera en España, pues ya digo, desde la época de los Reyes Católicos. Posteriormente, aquí ahora mismo en España, la ley de minas que tenemos es del año 73, cumple ahora 50 años en vigor. Es una ley muy buena porque fue creada en una época dorada, digamos, de los profesores de Derecho Administrativo español, que como no sé si sabes, pero mucha parte del derecho hispanoamericano administrativo se basa en el derecho administrativo español, es la gran fuente del derecho administrativo y por eso hay muchas leyes administrativas en Hispanoamérica que se parecen mucho a las leyes españolas y que digamos que están basadas en los mismos principios. Y esta ley que tiene 50 años, ahora está una corriente de modernización y de mejora y de cambio de la misma, pero es una ley que ha servido perfectamente para establecer lo que es la legislación minera. ¿Vale? Lo que pasa aquí es que la legislación minera, como bien de dominio público mineral y como una legislación específica, se entremezcla con otra serie de legislaciones distintas, como puede ser la ambiental o como puede ser la de ordenación del territorio y urbanística. Y entonces eso sí que crea una complejidad regulatoria en España al tener que entremezclar leyes que tienen 50 años con normas que vienen de la directiva de la Unión Europea, con legislación urbanística en la que además los municipios tienen sus competencias y eso es lo que genera una complejidad regulatoria bueno, que es conocida en materia del derecho minero. Pero efectivamente, desde entonces se ha evolucionado y ahora mismo tenemos una ley de minas que ya regulaba la rehabilitación y la restauración de los espacios desde hace 50 años, pero ahora, gracias a esa directiva europea adaptada en España en el 2009, tenemos mucho más detallado cuáles son las obligaciones que tiene que tener un explotador minero, ¿vale? Para iniciar una actividad minera y cómo la va a terminar y qué garantías financieras tiene que depositar para que en el caso que desaparezca el Estado tenga el dinero para realizar esa restauración ambiental porque esté ya, digamos, financieramente avalada. Entonces debo entender que, bueno, sí ha habido una revisión con cierta periodicidad de la legislación y Sí, actualización, la entonces. minera, como digo, en esa materia específica de escombreras, de los residuos y de las garantías financieras, y a nivel ambiental la actualización es permanente porque el 70 o 80% de la legislación de la Unión Europea es legislación ambiental. Por lo tanto, ha afectado a todos los ámbitos y evidentemente al sector minero también, ¿no? Bien, has tocado un tema sensitivo, legislación ambiental. Sí. Y primero, la fiscalización de lo que ocurre en ese medio ambiente antes, durante y después de una explotación minera. ¿Con cuánto rigor sientes, Pedro, por tu experiencia que se aplica? Bueno, aquí en España es con el máximo rigor. Por ejemplo, en Andalucía tenemos una administración responsable de medio ambiente que tiene tantos funcionarios como otras administraciones de otros sectores. Es decir, existen medios materiales y medios humanos y medios legislativos para respetar y hacer respetar la conservación del medio ambiente hasta el máximo nivel. De hecho, existe una ley, la Ley de Responsabilidad Ambiental del año 2007, que también deriva de una directiva en la que las penas, las sanciones y la vigilancia ambiental es clarísima. Y no es solo que tengamos leyes que pueden estar ahí, que pueden ser un papel en un cajón. No, como te digo, hay una administración vigilante, una administración que incluso ya obliga a los propios titulares de los derechos mineros y a los propios explotadores a informar constantemente del estado de cumplimiento de las autorizaciones ambientales que se le otorgan, ¿vale? Para saber en cualquier momento cualquier vulneración de cualquier autorización, la administración la conoce sobre la marcha o en 24 horas. Y sobre eso se actúa
más que punitivamente para sancionar, que también se actúa sobre todo para decir, oye, ¿qué ha pasado? Que no has cumplido estos límites, tenemos que revisarlo técnicamente, a lo mejor es que el vertido que tienes autorizado tiene un límite demasiado bajo para lo que es tu actividad, tenemos que mirar qué mejores técnicas puedes aplicar, qué inversiones vas a tener que realizar en tu proceso para mejorar esos criterios, etcétera. ¿Y qué es lo mínimo, en la opinión de Pedro Jiménez, qué es lo mínimo y lo máximo que en materia de protección del medio ambiente sientes que debe haber una legislación de este tipo? Bueno, lo mínimo creo que debe ser, creo que hay más de lo mínimo actualmente en vigor, ¿vale? Porque al final, cuando se hace tanta intervención administrativa en una actividad, acaba por ralentizarse la misma, acaba por que se tarde mucho tiempo en obtener esos permisos, acabe porque los procedimientos sean muy complejos, en los que hay muchas informaciones públicas, en los que participan muchas personas para opinar y muchos de ellos no están interesados en mejorar, sino únicamente son, como tú comentabas al principio, son grupos que a lo mejor son simplemente antiminería, por ejemplo, y lo que quieren es que no haya ninguna mina más en el mundo y entonces esas personas tienen unos derechos en ese procedimiento administrativo que al final lo que hacen es ralentizarlo y es dificultar, ¿no?, el desarrollo de ese proyecto. Con lo cual, ahora nos encontramos en un grado que no es el máximo, pero está muy cercano al máximo en cuanto al proteccionismo, ¿no? Pero el máximo, ¿cuál sería? El máximo es un nivel de legislación que espero que nunca se alcance, porque sería último movimiento ecologista, ¿no?, en el que se llama el ecocentrismo, que considera que el mismo valor tiene el medio ambiente que el ser humano. ¿Mm? Estamos todos al mismo nivel. El ser humano no tiene un valor superior ni por temas, digamos, religiosos de creación, sino estamos al mismo nivel. Al mismo nivel está la naturaleza, está la tierra, está el ser humano y está la necesidad del ser humano. Y sobre eso, pues claro, ese nivel máximo impediría cualquier actuación que supusiera cualquier grado de afección medioambiental. Entonces, en una sociedad desarrollada, las actividades tienen que tener un nivel de afección medioambiental protegido, controlado, medido y además compensado, que es lo que se hace en la legislación urbanística de la legislación ambiental moderna, pero no para llegar a eso de no mover absolutamente nada en base a mantener, digamos, la ecología y el Gaia, como lo llaman, el planeta Gaia, en su máxima protección, ¿no? Al final ahí está ese contraste. ¿Qué pasa o qué experiencia tienen acá cuando un proyecto de mina termina? Porque hay quienes dicen que las empresas terminan de sacar el material, se van y dejan todo eso ahí tirado y después detrás de eso Claro, viene se produce un desierto porque ahí no nace nada. claro. ¿Qué experiencia tienen acá sobre eso? Claro, ten en cuenta que aquí en España y en Andalucía, al final de los años 80, se produjo una golpe crisis en el precio de los metales que provocó precisamente que muchas explotaciones mineras históricas en Andalucía cerraran, ¿no? Y efectivamente los dueños salieron corriendo. Y algunos eran multinacionales extranjeras y salieron corriendo y dejaron esto empantanado y dejaron tal y como estaba, con sueldos pendientes a los trabajadores, etcétera, ¿no? A raíz de esa experiencia se ha avanzado mucho legislativamente en España y en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, a nivel legal, esto no puede ocurrir en tanto en cuanto, como he comentado antes, la normativa ahora mismo te exige que tú tienes que garantizar económicamente con unos avales bancarios, con unos fondos inmovilizados, con unos seguros de caución, las diversas modalidades que te da la normativa, la restauración de esos terrenos. Es decir, que si tú hay una bajada de precio y desapareces, ¿vale? Tienes ahí unas garantías depositadas de millones de euros para que la administración las ejecute y realice las labores de restauración que tendrías que haber hecho tú, como he dicho antes, para dejar los terrenos como se encontraban o mejor antes de empezar la actividad minera. Por lo tanto, hoy día los mecanismos de protección para que esto no se vuelva a dar en Europa con esta directiva y en España y en Andalucía son clarísimos. Es una actividad hiperintervencionista, la actividad minera,
en la que la administración interviene absolutamente y en la que no es posible irse y desaparecer y dejar aquello sin restaurar, porque en el caso de que lo hiciera el empresario o la empresa, la administración tendría su dinero para ejecutar por sus propios medios esa restauración y hacer lo que se dijo desde el principio que se iba a hacer en cuanto a la rehabilitación del terreno. Obviamente, este tipo de desarrollos requieren varias supervisiones, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es, por ejemplo, el aspecto laboral, el aspecto del medio ambiente, Uh -huh. la minería propiamente, las exportaciones, las importaciones que conllevan proyectos como estos. O sea, eh, eh, podríamos decir que la experiencia que tienen acá en toda esa legislación es abarcadora y que hay, Sí, y que hay las instancias que supervisan todo esto. sí, hombre, en nivel de exportación e importación menos, porque aquí en Europa, al haber este libre mercado, pues al final, ejemplos, como Cobre Las Cruces, pues Cobre Las Cruces finaliza con una producción que son unas planchas de metal de cátodos de cobre, que todos lo has visto esta mañana, que esas se transportan internamente a determinados comercializadores de cobre europeos y se tratan y se convierten, por ejemplo, en hilo de cobre en Barcelona o donde sea. A esos niveles, al ser todo un tráfico europeo interno, pues no existe ese control porque existe esa libertad de movimientos de mercancías dentro de la Unión Europea. En cuanto a la exportación, pues existen otros proyectos mineros que sí que exportan a China y a Corea el concentrado del mineral que se trata en Andalucía. En ese sentido, claro, esto lo que hace es enriquecer la balanza comercial de Europa y de España en cuanto al nivel de exportación en todos los rankings andaluces sobre las empresas mayores exportadoras de Andalucía. No solo exportamos nuestro agroalimentario, no solo exportamos nuestra fresa y nuestra uva y exportamos nuestro aceite, sino que también exportamos nuestro concentrado de cobre. Y las empresas mineras que están en Andalucía están en el máximo nivel de ese ranking como empresa exportadora, lo cual genera una riqueza, ya digo, la balanza comercial de Andalucía y de España muy importante. Por lo tanto, al final el regulador en esos temas no hace tanta intervención por este libre mercado, ¿no?, en el que está España al hacer parte de la Unión Europea, pero en todos los niveles demás que has comentado, pues claro, en minería hay una intervención máxima, urbanísticamente también y ambientalmente también, en todos los niveles. Más o menos, si es que lo sabes, ¿cuántos abogados especialistas en este tipo de temas pudiera haber en España? Más o menos, una idea así al No aire. hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Afortunadamente, Asumí para eso. nosotros no hay muchos porque primero es un sector muy complejo desde un punto de vista regulatorio, como he comentado. Es decir, siempre cuando estudiamos la carrera de Derecho, a nadie le gusta el derecho administrativo porque es un derecho bastante arduo, es un derecho muy de codos, muy de estudiar. La legislación es muy densa, entonces es una rama del derecho que hay que estudiar mucho y hay gente que no le gusta tanto, digamos, dedicarse al ejercicio de cuestiones tan complicadas, ¿no? Luego es muy técnico también, porque al final tenemos que saber lo que es un proyecto de explotación, tenemos que saber lo que es una exploración a cielo abierto, una explotación subterránea, la escombrera, los tailing, todos esos conceptos y esos temas técnicos, pues nosotros al final sí los dominamos porque llevamos casi toda la vida profesional dedicándonos a esto del derecho minero, ¿no? Pero no hay muchos en España. Curioso, ¿no? Porque obviamente, país mucho más extenso que tiene varias minas en todo el territorio Sí, español. pero tampoco te creas tú que quitando estos municipios de Huelva y de Sevilla, Sevilla con Cobre las Cruces, pero sobre todo de Huelva y algunos en Granada con minas de hierro vinculados y determinadas poblaciones muy vinculadas a la minería, en España la minería tradicional ha sido la minería del carbón y esa minería asturiana, de Castilla y León, esa minería sí que ya ha desaparecido y no va a volver. Y entonces cuando hay gente que no sabe del tema y le dices que te dedicas a la minería, todo el mundo asocia con la minería del carbón. Y todo el mundo dice, bueno, es que la minería del carbón, eso es algo que ya va a desaparecer. Te estás dedicando a, como si te dedicaras a estudiar los dinosaurios, ¿no? Algo que no tiene futuro. Entonces, claro, hay que explicar que no, que nosotros nos dedicamos sobre todo a la minería metálica, a otro tipo de minería, y desde luego lo que no hacemos es minería del carbón porque efectivamente
eso es el pasado, ¿no? Y eso, y al final tampoco te creas tú que es muy común, o sea, la gente sabe, pero fuera de Andalucía y en determinadas regiones, en las que no, en Valencia, por ejemplo, en Baleares se promulgó una ley de minas que básicamente prohibía la actividad minera en las Islas Baleares. O sea que tampoco este es un sector bueno, es potente para nosotros, pero que en otros sitios no está conocido. Don Pedro Jiménez, una última pregunta que quisiera ver si puedo escarbar en esos A conocimientos de ver. Pedro Jiménez un poco más de lo que nos ha compartido. Ley, medio ambiente, tecnología. Todo esto en función, o sea, ley de minería, Ujú. hacerla cumplir. El medio ambiente, que es un tema altamente sensitivo en la Sí, minería. muy Y la importante. aplicación de tecnología. ¿Cómo conjuga en la parte del derecho todo esto? Bueno, pues es muy interesante porque al final la tecnología lo es todo. Es decir, la legislación ambiental regula como concepto las mejores técnicas disponibles como un factor de modificación de sus autorizaciones. Es decir, lo que en los años 70 se produció de una manera en la minería, hoy en el 2023 se produce gracias a ese avance tecnológico de una manera totalmente distinta. Y eso al final provoca menos emisiones, con lo cual menor impacto ambiental, menos residuos, menos gasto de energético, que también es muy importante, ¿no? Al final la minería como una actividad de esto intensiva, pues en la medida en que menos gasto energético tenga, pues mucho mejor. Y la ley, digamos, de minas eh, lo que hace es establecer un marco sobre el que todas estas novedades tecnológicas y estas innovaciones tecnológicas tienen su cabida. Por eso es una ley que ha durado y que dura 50 años. Por eso es una ley muy importante desde un punto de vista reglamentario, porque establece unos procedimientos muy claros para la administración en los que los operadores mineros se sienten cómodos y se sienten bien. Y al final lo que hace la tecnología es ir adecuándose a esa legislación ambiental y haciendo que vayamos por delante, incluso en algunos aspectos, de lo que establece los límites de la legislación ambiental. Y hay otra idea que me gustaría darte de esas cuatro, ¿vale? Que no la he mencionado, pero que es muy importante, que es la licencia social, ¿vale? La licencia social es que una mina, para estar abierta, no solo tiene que tener los permisos que da la administración, sino también tiene que dar los permisos de la gente que vive en el entorno de esa minería. Y ese permiso se da pues a base de responsabilidad social corporativa o empresarial, a base de firmar convenios con los ayuntamientos, a base de tener cláusulas de contratación del personal de las zonas vinculadas a la actividad minera, de crear empleo, de potenciar la industria auxiliar en esas zonas para que se cree mayor tejido empresarial que la propia mina, por así dicha, etcétera. Y esta parte es importantísima y desde luego que es la que se tiene también que centrar mucho los proyectos mineros, en la licencia social. Bueno, tampoco le iba a pedir aquí a Pedro Jiménez que nos diera una clase de, de un salón de universidad, pero creo que nos ha dado elementos en esta entrevista para aportar a la discusión, porque en Panamá se está comenzando a debatir. Bueno, se están comenzando algunas cosas y otras cosas no se están comenzando a debatir. Es un país que no tiene una tradición minera, pero ahora se va a debatir en la Asamblea el contrato entre el Estado y la empresa. Entonces yo a veces percibo un nivel de confusión, ¿no? Porque no sé si hay unos me están hablando que están en contra del contrato, o si están en Ya. contra de la minería, Mm. o si están en contra de ambos, porque hay mucha mezcla de temas, ¿no? Entonces, bueno, ando por acá tratando de conversar con expertos como Pedro Jiménez que nos ayuden a ir aclarando el panorama y separar un tema del otro para tener claridad. Es un tema así, como dije hace un momento, Pedro, sensitivo por lo que conlleva, genera mucho empleo, eso es un hecho cierto, genera riqueza, pero también genera algo que hay que prestarle mucha atención, que es la conservación del medio ambiente. Por supuesto. Yo creo que al Eh, final es un tema del equilibrio, es un equilibrio. Y el eh, equilibrio, al final, cada uno puede ver un equilibrio 50-50 no existe, pues 49-51 o 48-52, en ese equilibrio siempre va a estar todo. Pero no puede haber posturas ni absolutamente
a favor de una minería que esquilme los recursos, ni puede haber posturas ambientalmente tan radicales que nos hagan volver a las cavernas, Sí. a tener que salir a cazar los elefantes y comérnoslo allí en el fuego dentro de una caverna, como andaríamos si siguiéramos al pie de la letra los planteamientos de algunas personas, ¿no? Sí. Pedro, muchas gracias, muy amable por darnos este tiempo. Gracias a ti, Erwin. Muy Encantado de amable. conocerte. Saludos. Igualmente.